Hola, bienvenidos a su programa Tu Palabra Me Da Vida con María José González y Jerry González. Porque recuerden, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día de hoy les queremos dar las gracias primeramente a Dios que nos permite un día más de vida, porque nos da la fuerza y sabiduría para predicar su palabra. Y también le damos las gracias porque nos regala este espacio para hablar del amor que nos tiene. También les queremos dar las gracias a todos nuestros radioescuchas y les decimos que nos ponemos a sus órdenes en nuestro correo majo.valoraradio@hotmail.com y jerry.valoraradio@hotmail.com. El día de hoy tenemos un programa muy interesante donde hablaremos de cómo Dios obra milagros en la vida de los que tienen fe. Y para comenzar el programa los dejo con mi papá, Gerardo González, Jerry. Hola, queridos radioescuchas, mucho gusto. Queremos que este espacio que vamos a tener en la radio sirva para, primeramente, empezar a tener más contacto con la palabra de Dios. Hemos escuchado que muchas personas no saben por dónde comenzar a leer la Biblia, si la abren pues de repente en alguna parte a ver qué le dice Dios, o si existe algún método. Definitivamente hay muchos métodos de cómo ponerse en contacto con Dios a través de su palabra. El que nosotros vamos a utilizar, tenemos un tema fijo y vamos a decir, tenemos 3 lecturas, una del Antiguo Testamento, algún salmo o proverbio y algo del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a ver cómo Dios opera milagros en la vida de todo ser humano. Lo ha hecho desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces le voy a pedir a María José que me ayude. Nos vamos a ir al Salmo 78, esto es del Antiguo Testamento, y 78, que me ayude a leer los primeros 4 versículos y de ahí vamos a partir con el tema. Ok, entonces Salmo 78, ¿el 4? Del 1 al 4. Del 1 al 4. Ok, dice: Oda de Asaf, pueblo mío, escucha mi enseñanza, atiende a las palabras de mi boca. Abriré mi boca para contar una historia, para evocar los sucesos del pasado, las cosas que hemos oído y que sabemos, las que nos contaron nuestros antepasados, las glorias del Señor y su poder, las maravillas que hizo. Hay una persona que se llama Quincy, que hace tiempo tuvo un problema con su rodilla y pues él decía que estando en el ejército, estuvo en el ejército en la Marina de los Estados Unidos, empezó a sentir problemas con su rodilla al grado que la rótula, que es como la bolita que está suelta, se le desvió 45 grados. Era tal la molestia que no podía permanecer ni sentado ni parado, era muy difícil caminar. Y después de ir con un doctor, con otro doctor, un especialista, etcétera, dijo, para no buscar más, le voy a dejar la oportunidad a Dios. Él había escuchado que Dios operaba milagros, no era de las personas que creían en esto, pero decidió asistir a un grupo donde habría oración y esa oración tenía como finalidad la sanación. Cuenta Quincy que pues llegando ahí empezó a escuchar testimonios de gente que había sido sanada y que él pensaba, sí, está bien, pero pues seguramente eran otro tipo de dolencias o de problemas. Él menciona que fue hasta que alguien dijo una palabra relacionada con el problema específico de algún problema de rodilla que él empezó a poner atención. Hablaron algo del cartílago, pues como que no es común hablar de esto. Y en ese momento dijo, bueno, pues voy a poner atención. Esta persona empezó a decir que aquellos que estuvieran enfermos de su rodilla o de su rótula podían ser sanados por Dios. Él dice que tomó el aliento más profundo que había tomado en su vida y que empezó a sentir cómo Dios, la presencia de Dios, se metía a su rodilla y comenzaba a sanarlo.
Aquella noche, dice él, ya no tenía ningún dolor. Me hinqué 2 veces para ver si el dolor persistía, no había ninguno. Llegué a la noche a mi casa, me puse mi ropa de correr, salí a correr. Era la primera vez que lo hacía desde hacía mucho tiempo y no tenía ningún dolor. Dios es real. Si Él puede hacer esto después de tanto tiempo de haber estado yo enfermo, no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Así termina el mail que envió a la oficina para decir su testimonio. Y como asunto del correo decía, rodilla nueva. Este salmo que estamos estudiando, el 78, quisimos empezar en los primeros versículos porque está escrito a manera de poema. El pueblo de Israel es sacado de la mano de Moisés, de Egipto hacia la tierra prometida, y vamos a ver que después de estar mucho tiempo en el desierto, después del versículo 17, vamos a empezar a ver cómo él empieza a operar milagros, porque la gente estaba desesperada. Un poquito como Quincy, que tenía ya la rodilla y estaba desesperado, no sabía para dónde voltear. El pueblo de Israel voltea y le pide a Dios. ¿Nos ayudas, María José? Sí, Salmo 78, 17. Dice, pero ellos volvieron a pecar contra él, y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Pusieron a prueba a Dios y exigieron una comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios proporcionarnos comida en el desierto? Cuando golpeó la roca, brotaron aguas y fluyeron torrentes. Ok. El salmista nos cuenta la historia de la gente camino desde Egipto hacia la tierra prometida, y el pueblo estaba cansado, estaban en el desierto, tenían sed, tenían hambre. En el desierto, pues como todos sabemos, no hay animales que comer, no hay nada. Y enfrentaron a Moisés preguntándole, ¿a poco podrá Dios darnos de comer? Inclusive en algunas Biblias dicen que lloraban como niños mimados, el pueblo, ¿no? Le piden. ¿Y qué nos dice aquí el salmo que hizo Moisés? Golpea la roca. Ajá. Y brota agua. Y brota agua. No es fácil encontrar agua en el desierto. De hecho, es bastante poco común. Moisés con su cayado, con su vara, pega y brota agua. Esta es una prefigura de lo que Juan nos va a decir en el capítulo 6, que pasa con Jesucristo. Jesús en la cruz abre los brazos, entrega la vida, y llega el soldado romano, le pica, vamos a decir, le golpea. Ajá, con la lanza. Sí, pero la roca, la piedra angular es Cristo. La roca de Moisés es una prefigura de lo que va a pasar con Jesucristo. Jesucristo como roca es golpeado con la lanza y de él brota agua que le cae al soldado y sabemos que se convierte en ese momento. Seguimos con el relato. Dice, ¿podrá también darnos pan y proporcionar carne a su pueblo? Al oírlo el Señor se enfureció. Un fuego estalló contra Jacob, porque no tenía fe en Dios ni confiaba en su salvación. Ok. Les había dado agua, no había agua. Golpeó una roca y mágicamente han de haber dicho, oye, pues le pegó al tubo del agua, ¿no? Y se rompió. Aún cuando habían visto un milagro, esto sucede con muchas personas. Podemos ver el primer milagro y no creer, no ser transformados. A pesar de que les da esto, dice, ok, nos dio agua, pero también nos podrá dar pan. Y aquí el salmista dice, y se enfureció Yahvé, Dios, contra Jacob, ¿no? Y estalló su cólera. Yo dudo mucho que Dios se enoje, pero es una forma de decir que, a pesar de las muestras que Dios nos da, en ocasiones, pues se siente triste. La tristeza no existe en Dios, es muy difícil definir los sentimientos, pero, vamos a decir, se siente frustrado de que a pesar de que opera milagros en las personas todavía crean más. No creemos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces dio órdenes a las nubes en lo alto, abrió las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para comer. Les dio trigo de los cielos y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones
en abundancia. Ok. Dios pudo haber hecho el primer milagro haciendo que llegaran nubes y lloviera, pero hubieran dicho, eso es casualidad. Dios saca el agua de una piedra. Las piedras no dan agua, eso lo sabemos todos. Pega y brota agua. Pero después dice, podrá darnos de comer, y a pesar de todo, en vez de decirle, pues ahora hasta les quito el agua, manda unas nubes. Y parece, los que estamos leyendo aquí, dices, y llovió. No, No. Llovió, pero llovió Maná. pan del cielo. Es como una nieve, así, como un polvito. Vamos a decir, les dio la harina, no les dio la mazorca. Sí, se les dio el trigo. Sí, pero ya hecho polvo, para que ellos ya tenían agua, pan y fuego. Podían hacer ya una masa para hacer un pan. Uh-huh. Es otra prefigura del pan bajado del cielo. Jesucristo se presenta, yo soy el pan de vida eterna. La Eucaristía que tenemos nosotros hoy en día es el alimento que nos da Dios, pero es un alimento mayor que el que tuvo el pueblo de Israel, porque el nuestro es un pan espiritual. Es decir, Dios mismo se hace pan, baja por un milagro y podemos nosotros tener a Dios dentro. Esta es la maravilla y está relacionado con este Salmo 78. Quisiera que nos fuéramos en este momento a Hechos 17. Ajá. Es el capítulo 17. Los Hechos de los Apóstoles ya están en el Nuevo Testamento, es el primer libro después de los 4 evangelios. Y nos habla, vamos a decir que es un libro de historia. Nos cuenta la historia de la primera iglesia, la gente cómo vivía después de que Jesucristo muere. Entonces nos vamos al capítulo 17 y ahí vamos a ver cómo opera Dios. Otro milagro. Dice, Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo, atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito, al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo, es lo que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. El que es el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos construidos por manos de hombre, tampoco tiene necesidad de que los hombres lo sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todos los demás. Ok, estamos en el versículo 22 del capítulo 17. Bueno, aquí el primer milagro sería cómo Dios, a través del Espíritu Santo, opera milagros en nosotros. A muchas personas de las que nos están escuchando seguramente les ha pasado que de repente alguien les pide un consejo y de repente les surge como una idea y le hablan a otros. San Pablo llega a Atenas, donde estaban los griegos, que pues entre una de las cosas que les gustaba era el arte. Ellos habían hecho esculturas y tenían un areópago. Es un lugar, es un museo al aire libre donde tenían diferentes esculturas. Y estas esculturas estaban dedicadas a diferentes dioses. Debe de haber uno para la guerra, para las cosechas, para el agua, para la lluvia, para la enfermedad, para todas las cosas se hacían un dios. San Pablo, cuando quiere llegar con ellos, les dice, atenienses, descubre una escultura, ha de haber estado en algún basamento, ve una escultura que dice al Dios desconocido. El primer milagro es que Dios toma la mente de Pablo y dice, yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes tienen aquí, porque sí tiene nombre. Y entonces les empieza a decir que este Dios es un Dios diferente. Les dice que es un Dios con 3 cualidades. Es un Dios que es el creador, que es autosuficiente y que todos necesitamos de Él. Si me vuelves a leer, por favor, del 28 en adelante. Ajá. Dice, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos, así lo han dicho algunos de sus poetas, somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por arte y el ingenio humano. Ahora, sin embargo,
Pasando por lo alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan. Ok. Les dice, Dios no está hecho de algo material. No es ni de plata, ni de bronce, ni de mármol. Es un Dios de vida, es un Dios vivo. Y pide que se conviertan a Él. Porque también les dice, somos del mismo linaje. Somos de su descendencia. Esto definitivamente en ese entonces era pues algo muy moderno, muy novedoso, porque los dioses pues eran personas lejanas a las cuales rendirles culto, pero hasta con miedo. Sí. Y en cambio San Pablo viene y les dice, es del mismo linaje, o sea, es tu familia. Dios es familiar tuyo y deben dejar todos los demás dioses y convertirse. Otro punto que tiene como cualidad San Pablo y que deberíamos de tener todos hoy en día, sobre todo cuando se trata de hablar del amor y el respeto al otro, es que en vez de juzgarlos y decirles, ustedes son, ¿cómo se llama cuando crecen en muchos dioses? Se me fue ahorita el nombre. Pero en vez de decirles que ustedes andan por el camino malo, vamos a decir, no, toma como referencia el Dios que ellos no creen para ponerlo en el centro de la vida. ¿Me puedes seguir leyendo? Dice, al oír aquello de resurrección entre los muertos. Tantito antes, en el 30. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan. Ajá. Ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un nombre designado por Él, a quien le ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Hasta ahí. San Pablo, sin ningún temor, con toda la carga del Espíritu Santo adentro, dice, les vengo a hablar de Jesús. No ha dicho todavía el nombre de Jesús, lo está sugiriendo. Dice, a ustedes por ignorancia no han entendido esto, pero deben de convertirse, porque Dios ya ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo según su justicia. Está hablando de la justicia, después se los dirá, la justicia del amor. Esto suena como que va a venir alguien y te va a condenar. No, San Pablo está proponiendo que lo que viene es una conversión. Ellos eran soldados, llegaban, atacaban, cortaban cabezas, etc. Ellos eran de un linaje y todos los demás eran de otro. Y él empieza a sugerir la palabra amor y a sugerir a Jesucristo. Y dice que este es el punto más interesante de esta parte de los Hechos, que dice, del que ha dado garantía ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Los muertos no resucitan. Entonces, ha de haber dicho, oye, que este cuate, si nos lees en el 32, ¿qué opinaban los atenienses de esto de resucitar? Dice, al oír aquello de resurrección entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre este asunto te oremos otro día. Ok. O sea, algunos se burlaron, dijo, no, espérate, o sea, ya te la volaste, ¿no? O sea, está bien, hay un Dios, Él creó todo. Es de mi linaje. Es de mi linaje. Puedo hablar con Él, está vivo. Hay que convertirse, o sea, está bien. O sea, no lo habían confrontado. Pero cuando les dice, oye, esto de la resurrección, como que sí, ahorita ya te pasaste, ahí le dejamos. Dice, pero algunos otros creyeron y se adhirieron a Él. Entre ellos, Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Es decir, cuando la gente por primera vez escucha hablar de Jesucristo, pues hay diferentes reacciones. Muchas personas que hemos ido de misiones o nos ha tocado predicar a Jesús frente, sobre todo a gente que está alejada o es no creyente, hay diversas reacciones. Hay quien se queda callado y dices, me estará haciendo caso, me está tirando de loco, no dice nada. Hay quien se puede burlar, pero hay otros que se convierten. Y aquí, el caso de ellos ha pasado. No sé si tú, María José, nos quieres contar algo que te haya pasado en cuanto a esto en misiones, de
Sí, el hecho de entrar a una casa y que te la cierren en la puerta, o que le estás platicando a alguien acerca de Jesús y que ¿sabes qué? Es que esto sí te lo entiendo, pero esto ya no estoy de acuerdo. Pero alguno de los que te dijeron hoy en día sí, ¿viste en ellos como un sí X o una conversión? Pues... ¿No te ha tocado ninguna? No, la verdad no. Es muy común que la gente escuche y vaya aceptando poco a poco a Jesús. Es poco probable que alguien que escuche por primera vez hablar de Jesús se convierta. No, al contrario, se convierta. O sea, si tú llegas y le empiezas a hablar a alguien de Jesucristo, lo más probable es que empiece como que a juzgar, a meditar las palabras. Pero puede haber alguien que llegue y se convierta. Y de esos estamos hablando el día de hoy. Son pocos, pero alguno de los radioescuchas en este momento puede ser tocado por el Espíritu Santo y cambiar su vida. A ti te quiero hablar, a ti que estás en este momento escuchando este programa. No es casualidad que estés escuchando este tema. No es casualidad que tal vez estés en la búsqueda de algo más profundo. Tal vez el día de hoy Jesucristo quiere tocar tu corazón. Si tú estás preparado en este momento, abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor, y déjate tocar por el agua viva, por el pan de vida. Tenemos un Dios vivo. Y voy a tomar un momento para hacer una breve oración. Y les pido que a todos los que nos están acompañando en este momento, si vas manejando, no cierres los ojos, pero si estás en tu casa, estás en tu oficina y estás escuchando esto, acompáñame con esta oración. Señor, gracias porque nuestra fe no es un salto ciego, sino un paso razonable basado en la vida, la muerte y el milagro de la resurrección de Jesús. Gracias por el poder de este mensaje que transforma vidas. Gracias que así como Jesús fue levantado de los muertos, así también los que mueren en Cristo serán resucitados a una nueva vida en Él. Toma, Señor, mis preocupaciones, mis angustias, mis malos momentos, todo aquello que me preocupa, lo pongo en tus manos. Santifícalo, bendícelo y sáname. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, te voy a tener que cortar. Nos vamos a un corte comercial. Síguenos escuchando en valoraradio.org. Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Every praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Here we go. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Y bueno, regresamos al corte comercial con el tema El Dios de los Milagros. Entonces, un resumen de lo que acabamos de escuchar. Sí, el día de hoy estamos viendo cómo Dios opera milagros. Sobre todo, el día de hoy estamos viendo en aquellas personas que se llegan a desesperar. Dios puede operar milagros en cualquier momento, en nuestra oración, etcétera. Pero el día de hoy estamos viendo cómo en el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, van en el desierto, se empiezan a desesperar porque pues no tienen agua, no tienen comida, etcétera. Y como siempre se van contra el líder, en este caso Moisés, lo confrontan y le dice: ¿a poco tu Dios? O sea, ya no es nuestro Dios, tu Dios nos puede dar agua, nos puede dar de comer, y lo hace. Y también estamos viendo cómo Dios puede llegar a diferentes personas. En este caso nos fuimos a los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo, una vez que es convertido y se vuelve aquel profeta que empieza a dar vueltas por pues todo el mundo, no a donde habían llegado otros judíos,
cómo Dios también puede operar el milagro de tomar la mente de una persona consagrada a Él y ser instrumento para llegar a muchas personas. ¿Cuál fue el milagro que hizo San Pablo en ese momento? Pues no fue ni el agua ni el pan. Él lo que hizo fue predicar a Jesucristo, y ese día al menos sabemos de 3 personas que se convirtieron. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Lo vimos en el Salmo 78, del versículo 18 en adelante, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahora nos vamos a ir al libro de los Reyes. Yo les recomiendo a las personas que están empezando a tener el gusto de leer la Biblia, es muy bonito irse a la época de los jueces y de los reyes. Parecen historias sacadas de un cuento, de una película, que no existieran, pero son historias de la vida real, de un pueblo que tiene un contacto directo con Dios. Entonces, María José, vamos al capítulo 18. Que es el tercer milagro, ¿no? Que estamos viendo. Sí, el tercer. Ajá. Entonces dice, Abdías fue en busca de Ahab y se lo comunicó. Ahab salió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿eres tú el azote de Israel? Dijo Elías, no soy yo el azote de Israel, sino tú y tu familia, que han despreciado los mandamientos del Señor y han dado culto a los ídolos. Manda que todo Israel se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ok. Vamos a decir, es la introducción de lo que vamos a ver que sucede, que es fascinante. Baal es el demonio, es un dios de maldad. Hoy en día podría ser la Santa Muerte, podría ser el New Age, podría ser cualquiera de estas sectas que pregonan y que tienen a Satanás, a Baphomet, como su dios. Hay gente que lo sigue hoy en día en nuestra vida. Y Abdías y Ahab le preguntan a Elías. Elías ya era el profeta del Señor. Y entonces le echan la culpa, que es lo que está sucediendo hoy en día si vemos las noticias. Creen que la iglesia y lo que dice un cardenal, etcétera, es lo que está mal. O sea, el mundo al revés, ¿no? Sí, sí. Aquí también a Elías le dicen, oye, ¿qué acaso todo esto que nos está pasando? Se ve que el pueblo estaba sufriendo, pues, hambres, guerras, etcétera, lo que conocemos como tribulaciones, y le dice, oye, ¿es por culpa de tu Dios? O sea, estábamos creían que Dios castigaba, ¿no? Dice, oye, ¿será tu Dios que nos está castigando? Y entonces Elías le propone un encuentro y dice, junta a tus 450 profetas que creen en Baal, en Baphomet, en el diablo, en Satanás, y vamos al encuentro en la mesa de Jezabel. Jezabel es otro nombre de un demonio. Entonces se juntan todos y van al lugar santo, el Monte Carmelo. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí cerca? Sí. Cerca de Jerusalén. Entonces, ¿nos sigues leyendo qué es lo que pasa? Sí, dice, Ahab convocó a todos los israelitas y todos los profetas en el Monte Carmelo. Elías se adelantó hacia todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a andar cojeando de las 2 piernas? Si el Señor es Dios, sigan al Señor. Si lo es Baal, sigan a Baal. Ok. Dice, ¿hasta cuándo van a estar cojeando de las 2 piernas? Muchas personas vivimos así, de cara a Dios. Vas a misa, pero vas a una limpia. Vas a que te impongan el Santísimo. Y el horóscopo. Y el horóscopo. Que te hagan una limpia y te vas a confesar. Como que no confías y no te entregas y vas caminando en las 2. Entonces Elías con su sabiduría les dice, ¿hasta cuándo van a estar titubeando? En una parte Jesucristo dice, no se puede tener 2 amos, no se puede servir al Dios y al dinero, porque con uno de los 2 vas a quedar mal. Es lo mismo que sucedió en este pasaje. Dice, el pueblo no dijo nada. Entonces Elías continuó, solo he quedado yo de los profetas del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, tráiganos 2 novillos. O sea, okay. Si fuera un partido de fútbol... Lo puso a prueba. 450 contra 1. Claro. Uh-huh. Dice que ellos elijan uno, los 400, los descuarticen y los coloquen sobre la leña, sin encenderla.
Entonces iban a agarrar un novillo. Cada quien un novillo, lo partían a la mitad. Ponían la leña. Iban a hacer sus carnitas, vamos a decir, ¿no? O sea, ponen el novillo, ponen el holocausto, iban a hacer una ofrenda a Dios. Pero hay dos dioses. Baal. Yahvé y Satanás Baal. Claro. Entonces dice que, o sea, pon el tuyo y yo pongo acá el mío. Acá había 450, ¿ok? Dice, pero sin encenderla. Okay. De igual manera, prepararé yo el otro. Que ellos invoquen el nombre de sus dioses, yo invocaré el nombre del Señor. El que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. Respondió el pueblo, de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan ustedes el novillo y comiencen, porque son más. Invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Les trajeron el novillo, lo prepararon y se pusieron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía gritando, Baal, respóndenos. Pero no se oía ninguna voz, ni respondía nadie. Ellos seguían danzando alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte, Baal es Dios, pero quizás esté ocupado con negocios y problemas, o esté de viaje, tal vez esté dormido y despertará. Ellos gritaban más fuerte, y según su costumbre, se cortaban con espadas y lanzas hasta lograr que corriera la sangre por su cuerpo. Después del mediodía, se pusieron a delirar hasta la ofrenda del sacrificio vespertino, pero no se oía ninguna voz, nadie respondía ni nadie hacía caso. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Ok, hasta ahí. Esta gente empieza a hacer danzas, a gritarle. Lo que hizo Elías yo creo que no está bien, ¿verdad? Se empezó como a enfrentar. Cucarlos, diríamos hoy en día, a enfrentarlos. Y estos como que empezaron inclusive a gritar más fuerte, como si el grito fuera una parte importante. Se desesperaron. Y después empezaron inclusive a hacer cosas que hoy en día sabemos que son ritos satánicos. Ya empezaron a cortarse las venas, diríamos literalmente, a hacerse cortadas y hacer ya sacrificios de sangre. Es común saber que la gente en sus rituales ofrece ya no nada más animales, sino a sí mismos. Empiezan ya a operar otras cosas cuando ven que nada les resulta. Elías, teniendo fe en Dios, los dejó hasta pasada la tarde. Estos empezaron temprano, llevaban a lo mejor 10 o 12 horas, 14 horas de este ritual, y les dice, ahora me toca a mí, acérquense. Estaba todo el pueblo, como todos los pueblos, se quedó callado, como que dijo, no me la juego ni con este ni con este. No tenían fe, pero no se fueron tampoco con los malos, se quedaron callados, estaban expectantes. Y les dijo, ahora vengan conmigo. Entonces ahora Elías... Dice, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Elías reparó el altar del Señor que habían sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, Israel será tu nombre. Ok. Todo en la Biblia, ninguna palabra está de más ni sobra. Dice que tomó 12 piedras. La cabeza es Cristo, habíamos visto en la primera. El cimiento es Pedro, cuando lo forma cabeza, y él toma 12 apóstoles. El número 12 de estas tribus los pone en el altar, y a uno de ellos, Jacob, le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Hoy en día por eso se llama Israel. Entonces, así forma el altar. Es decir, cuando nosotros hacemos algo sagrado, nuestro altar, nuestra misa, persinarnos, desde ese momento estamos empezando a dar culto a Dios. Esto es lo que empieza a hacer Elías, ¿no? ¿Ok? Dice, y con ellas levantó un altar en honor del Señor. Lo rodeó de una zanja con cabida para 2 medidas de semilla. Preparó la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y ordenó, llenen 4 cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, háganlo otra vez. Y lo hicieron. Él ordenó de nuevo, háganlo una vez más. Y por tercera vez la echaron. Ok. Lo hacen 3 veces. Tenemos un Dios uno y trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo.
Tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Marcos, Lucas y Juan. Hacen 4 cubetas 3 veces. Son 12. Todo esto son prefiguras, 12 piedras del Antiguo Testamento, o sea, las piedras de las 12 tribus, 12 apóstoles de la nueva iglesia. Todos somos hijos de Dios. Entonces, todas estas figuras que estaba haciendo Elías, vuelve a ser cómo Dios opera el Espíritu Santo en una persona, y a la hora que hace todo este sacrificio, más que sea una fórmula mágica de ritual, es estar haciendo algo sagrado. Entonces, dijo, y por tercera vez la echaron. El agua corría en torno al altar hasta llenar la zanja. A la hora de la ofrenda del sacrificio, se adelantó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por orden tuya hago todo esto. Ok, por orden tuya hago todo esto. Dios ya le había hablado a él y le había dicho cómo. Claro. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y que tú eres quien logrará que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. O sea, que era El sacrificio era para la conversión de todos los del pueblo que estaba cojeando entre el Dios Satanás y el Dios Yahvé. Entonces dice, todo esto es porque tú me lo has pedido, porque con esta prueba, el milagro que va a hacer aquí Dios tiene como motivo la conversión. Muchas personas me preguntan, antes de que terminemos con esta parte, me preguntan por qué en ocasiones Dios no opera milagros. Oye, tengo esta situación, etcétera. Bueno, aquí podríamos dilucidar que en muchas de las veces los milagros se dan para la conversión de otros. He escuchado de muchas personas que están muy enfermas, a punto de morir con un cáncer terminal. De repente alguien hace oración y se convierten la familia. El enfermo siempre estuvo creyendo, tuvo fe, etcétera, pero algún doctor ve este cambio. No, y deja tú la familia, los doctores, toda la gente que empieza a rezar por medio de las cadenitas o algo así, y le empieza a llegar a la demás gente, y cuando oyen el testimonio, se terminan convirtiendo también. Exactamente. Entonces, aquí dice que pase todo esto para que tu gente se convierta. Dice, entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró en tierra y exclamó, El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos lo atraparon. Elías entonces mandó que los bajaran al torrente Quizón, y allí los hizo degollar. Ok. Esta historia, la verdad es que es fascinante. Se podría tener a lo mejor una película. Imagínate la gente esperando a ver qué sucede, expectantes. No sé, digo, Elías pues es uno de los grandes profetas de todo el Antiguo Testamento, pero en ocasiones nos pasa, a mí me ha pasado mucho que pues voy con algunos amigos, hacemos oración de sanación, pero estoy dudando que se sane. Voy a algún lugar y digo, no te preocupes, voy a hacer oración por ti y le voy a pedir a Dios que te ayude con este problema. Pero realmente, no sé si a ti te ha pasado, pero como que dudamos de que vaya a pasar. Aquí en ningún momento nos habla la Escritura que Elías haya dudado. Él inclusive se burlaba porque decía, a mí sí me va a salir el claro, truco. Claro, 100% ¿no? Seguro. Ok, lo que baja es fuego y enciende, eso se llama holocausto, enciende la leña y también es una prefigura del Espíritu Santo. Viene el fuego y arde. La primera vez que se presenta Dios a su pueblo como Yahvé es a Moisés y es en una zarza, es decir, como en una plantita. Él iba caminando, él era pastor, cuando empiezan a perseguirlo, él se vuelve pastor, sale y ve un árbol ardiendo, y lo que más le llamaba la atención era que ese árbol no se consumía, estaba prendido, tenía fuego, pero no era un fuego como el que vemos de las brasas. El Espíritu Santo, una de las formas
como se manifiesta es a través del fuego. En Pentecostés dice que le salían llamas de fuego, y esas llamas de fuego pues era el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban recibiendo esta conversión. Los apóstoles, después de que muere Jesucristo, tienen miedo. Uno de los puntos por los que a veces dudamos de Dios es el miedo. Van, se esconden, están en oración, pero dicen que el día de Pentecostés entró como un viento fuerte y bajó un fuego. Pero ese fuego no bajó así como quemando. Eran como unas lengüitas, unas cosas así. Hemos visto los dibujos, cómo se les ponían arriba. El fuego tiene como cualidad una que purifica. La mayoría de las piedras, el oro, etcétera, se llevan a temperaturas muy, muy altas, la cerámica, etcétera, a temperaturas muy, muy altas, para que se vaya quemando todo el desperdicio y quede lo más puro. Entonces, el sacrificio del novillo y el fuego también nos hace ver que era el Espíritu de Dios que estaba ahí. El pueblo, cuando iba caminando en el desierto, dice que por las noches había como unos truenos, como una columna de fuego con la que se comunicaba. Y durante el día era como una nube. La nube bajaba y ellos sabían que se tenían que quedar ahí. La nube subía y entonces levantaban todo el campamento porque eran nómadas. Tenían sus casas de campaña de aquel entonces con piel de cabra. Tenían un templo portátil que desarmaban. Entonces lo quitaban, lo armaban y se iban. Y se lo llevaban. Yo quisiera en este momento invitar a todas aquellas personas que no pudieron estar con nosotros en la primera sección del programa a que se unan. Estamos hablando de cómo Dios opera milagros en las personas. Y quisiera invitarlos a hacer una oración en este momento conmigo para que todo aquello que les preocupa, que los tiene sin poder dormir, es común que tengamos dudas acerca de nuestra fe. Pues hay hoy en día una crisis de fe, crisis de valores, crisis económica, y en ocasiones pues nos arrodillamos y queremos pedirle a Dios que se acerque a nosotros, que muestre su mano paternal y arregle las cosas, y en ocasiones parece que no sucede. Quisiera decirles en este momento que Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y quisiera que juntos, aquí tenemos nuestra Virgen Peregrina que nos acompaña siempre en el estudio, ella le vamos a pedir que sea la intercesora de todas estas personas que nos están escuchando, para que Dios pueda el día de hoy operar un milagro en su vida, ya sea que les dé una sanación física o una sanación espiritual, que los saque de esa depresión que tienen, que les ayude a restablecer sus niveles de sangre, de colesterol, de cualquier problema que tengan, que les devuelva al hijo que está lejos, que les devuelva al esposo, que te saque de aquella infidelidad o aquello a lo que puedas estar enganchado, sean deudas, drogas, pornografía, malas compañías. Queremos que en este momento te entregues y dejes de cojear con dos pies. Dios es el único que tiene el poder de redimirte. Dios te quiere vivo. Él es el agua viva. Gracias, Señor, que tú, como Dios de los milagros, como Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y que responde a través del fuego, que el día de hoy, Señor, un susurro suave entre en nuestra alma que nos permita oír tu voz. Queremos dejarles con esta canción que se llama Porque nada es imposible para ti, de la hermana Glenda. Abre tus oídos y que la letra de esta canción te dé el consuelo que necesitas. Voy a pedirle a María José que se despida y terminaremos el programa con esta canción. Bueno, pues muchas gracias. Entonces el tema hoy fue el Dios de los Milagros. Y eso es todo por hoy. Esto fue Tu Palabra Me Da Vida. Síguenos escuchando en valoraradio.org. Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.